máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willard, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Bienvenidos a Contracorriente. Mientras millones de peruanos luchan para llegar a fin de mes, me dio el porky lag. Ay. Está loco el director. No sabe qué pasaba. Pensó que se le había congelado la imagen. El porky lag, ¿no? Está de moda. Bueno, ahora sí, retomo. Ya llegó mi vuelo. Mientras millones de peruanos luchan por llegar a fin de mes, un candidato presidencial aparece declarando ingresos que superan los 277 millones de soles. Tiene más plata como Cancha, que Porky, que todo el mundo. Se trata del señor Wolfgang Grosso, general FAP, que postula por integridad democrática. Lo que quiere el Perú es que sea gobernado por peruanos decentes. Mientras millones de peruanos hacen malabares para llegar a fin de mes, algunos candidatos presidenciales presumen verdaderas fortunas personales sin explicarnos cuál fue su fórmula secreta para tal exuberante riqueza. Según sus propias declaraciones juradas u hojas de vida, no solo sobrevivieron a la crisis económica, sino que la vencieron con ingresos que los ponen al nivel de las familias tradicionalmente ricas del país. El equipo de investigación de Contracorriente accedió al portal de transparencia del Jurado Nacional de Elecciones, donde encontró que el récord de ingresos declarados lo ostenta Wolfgang Grosso, candidato presidencial del partido político Integridad Democrática. Según su declaración jurada, en el año 2024 habría percibido en el sector público 122.200.000 soles, mientras que en el sector privado 155.607.000 soles. Cifras que suman el monto de más de 277 millones de soles y que, de ser cierto, lo convertirían no solo en un candidato, sino en un verdadero fenómeno económico nacional. Lo que declara como ingresos el desconocido candidato Grosso son cifras astronómicas e inusuales para un militar en retiro que solo tiene como ingreso fijo su pensión de jubilación. Pero, al parecer, el papel aguanta todo. Entiendo que varios candidatos han declarado montos importantes, que estamos transitando un periodo, evidentemente, con las distancias del caso, similar al que en su momento reseñaba Jorge Basadre y la llamada República Aristocrática, ¿no? Un momento en el que eran las clases altas las que dirigían la política. En este caso pareciera que solo las personas que tienen fortuna como que tuvieran la posibilidad de ser candidatos presidenciales. Vamos a ver si esto efectivamente se consolida. En muchas de estas fortunas tienen orígenes muy controversiales. Tan controversiales que nos sorprende que otros candidatos que alardean de tener plata como Cancha hayan declarado menores ingresos. En el caso de Grosso creo que lo que hubo era un error de digitación, hasta donde sé que creo que también te habla un poco del apresuramiento y de la poca prolijidad. Es un trámite que tiene fuerza de declaración jurada, pero sí te habla de un apresuramiento y una falta quizás de mecanismos para poder filtrar este tipo de cosas que, siendo menores, terminan siendo muy importantes. Fuimos en busca de Wolfgang Grosso, uno de los 34 candidatos presidenciales inscritos hasta el momento, para saber
¿Cuál es el secreto para su súbita y sorprendente fortuna personal? Es imposible que alguien que sea funcionario del Estado, como lo fui yo como general de la Fuerza Aérea y catedrático universitario en la Universidad de Lima, reciba ese monto. O sea, hubo un error de digitación en esa plataforma Claridad que existe en el jurado. Si se advierte el error, el primer llamado a corregirlo es el propio candidato. O puede que en realidad no nos encontremos ante un error, sino una, adulteración dolosa de la verdad. Y si hablamos de una adulteración dolosa de la verdad, no te vas a quedar únicamente en una anotación marginal. Tendría que iniciar un procedimiento sancionador, conviene imponer una sanción económica. Nos preguntamos si un hombre que aspira a gobernar un país tan complicado como el Perú no es capaz siquiera de llenar correctamente una declaración jurada, ¿cómo podría ser presidente? Un error de este calibre no parece un simple juego o un simple descuido, demuestra o absoluta ineptitud o algún afán de aparentar riqueza que no se tiene con fines futuros inconfesables. Yo he hecho mi declaración jurada, lo que pasa es que quien la sube es un equipo que está a cargo, había una responsabilidad de la secretaria general del partido que está con el equipo y es el momento de subir la declaración jurada, la mía consigna lo que tengo. Ha sido una persona que ha estado digitando que cuando se sube ya no puedes retrotraer. O sea, en ese momento se dieron cuenta, quisieron hacerlo, no se puede, y inmediatamente hicieron el documento de rectificación. Cuando apenas empieza la campaña electoral, una foto abre nuevas interrogantes para este candidato. Acá aparece en fraternal abrazo con Samir Villaverde, un cuestionado empresario que, al igual que Wolfgang Grosso Costa, pertenecieron a la Fuerza Aérea del Perú. Solo que Villaverde fue expulsado de la institución y degradado por estar implicado en el asalto y robo de una pizzería en el distrito de Miraflores. El candidato del partido, Integridad Democrática, sin embargo, niega conocerlo. No tengo la más mínima relación con ese señor. Fíjate, y aclaro, cuando salió un reportaje del periodista Beto Ortiz, que lo puso ahí en una foto, fue una foto, y lo aclaré en su momento, fue una foto que fue tomada hace 7 años, en 2018, cuando yo era subdirector general del CAEN y era coronel. Incluso en esa foto yo salgo uniformado porque se ven los galones de coronel. Hace 8 años. Esa foto se tomó como se tomó con muchas personas que iban a mi oficina que pasaban. Más allá de eso no tengo ni una relación, no tengo una relación amical, no tengo contacto con ese señor desde esa oportunidad, hace más de 7 años, ni mucho menos ni un patrocinio de él. Otro episodio de su pasado reciente, tampoco esclarecido de este general de la FAP en retiro, que ahora aspira nada menos que a la presidencia de la República, es que fue mencionado como parte de la Comisión de Transferencia en el Ministerio de Defensa, donde el partido de Perú Libre, de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, se aprestaban a tomar las riendas del país después de las elecciones del 2021. Yo no pertenecía a esa comisión de transferencia. Nunca, nunca. O sea, salió una publicación errónea de la República que me puso en una relación y al día siguiente se rectificaron diciendo que era un error. Entonces, nunca pertenecía a esa comisión de transferencia y eso es algo que vienen sacando periódicamente cuando es absolutamente falso. Por un inexplicable error de digitación, el desconocido Grosso aparece como el más millonario de los candidatos presidenciales, desplazando a los conocidos ricos, que también aspiran a llegar a la presidencia, como César Plata como Cancha Acuña, o el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, o el mismo José Luna Gálvez, que se jacta de cobrar solo un sol de sueldo como congresista. Resulta que no solo tenemos candidatos como Cancha, también nuevos ricos
como cancha. Bueno, vamos ahora con el siguiente tema de esta noche en Contracorriente y tiene que ver con el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco. Él es el presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Él ya está 6 meses al frente de esta institución que es muy sensible, porque ahí corre de todo. Allí hay muchos intereses de extorsionadores, delincuentes de alto perfil que pueden, ¿no?, con las economías ilegales conseguir ciertos beneficios dentro del INPE, ¿no? Entonces, la persona que esté a cargo de los establecimientos penitenciarios en nuestro país no puede ser una persona que tenga deudas, que sea vulnerable por ese lado. Pero lo que ha descubierto Stephanie Medina es más escandaloso aún. Él ha enfrentado múltiples intervenciones por presunta conducción en estado de ebriedad, choques, fugas, resistencia, dosaje etílico, hechos registrados entre los años 2010 y 2015. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco, acaba de cumplir 6 meses como jefe del INPE. Pero a estas alturas del partido, aún no lo conocemos del todo. Con este video podemos afirmar que a Emilio Iván Paredes Yataco le gusta la música y eso no tiene absolutamente nada de malo. Si no fuera que esta imagen, con estas 3 botellas vacías de cerveza, es un preámbulo de la historia que vamos a contarle a continuación. El consumo de alcohol le ha ocasionado al actual jefe nacional de las cárceles del país, Iván Paredes Yataco, más de un problema con el sistema de administración de justicia. Y tenemos las pruebas. ¿Qué criterios tuvo el gobierno de Dina Boluarte para nombrarlo en el cargo? ¿Y qué criterios tiene el presidente José Gerí para mantenerlo? Todo ciudadano peruano, cuando ocurre algún hecho que tenga que ver con una conducta delictiva, va y esto lo denuncia a la comisaría. Las comisarías lo que hacen es un parte o un atestado e indican qué es lo que ha pasado. Y en este caso, definitivamente, está en el sistema todas estas pesquisas que se han iniciado en contra de este ciudadano de forma recurrente durante estos años. Empecemos. 7 de enero del 2010. Denuncia policial por haber intervenido a una persona que conducía una camioneta 4x4, al parecer en estado de ebriedad. El conductor de dicho vehículo se dio a la fuga. Nuevamente, Serenazgo comunica que la camioneta se encontraba circulando en donde fue intervenido policialmente. El conductor, al notar la presencia policial, bajó del vehículo pretendiendo darse a la fuga. Al momento de la intervención, puso tenaz resistencia, negándose a identificarse, por lo que se determinó su traslado a la comisaría, en donde se identificó dicho conductor del vehículo LGS 641, respondiendo al nombre de Paredes Yataco Iván. Eso fue en el 2010, pero ¿ustedes creen que fue la única vez? No. 12 de septiembre del 2012. Intervenido, Emilio Iván Paredes Yataco. La sección de investigación de accidentes de tránsito fueron notificados a fin de conducir al señor Iván Paredes Yataco al examen de dosaje etílico. La persona indicada se negó rotundamente a pasar el examen de ley tal como consta en el documento formulado por el encargado de dosaje etílico. Pero, ¿por qué se resistió el hoy jefe del INPE a pasar un dosaje etílico? Miren lo que pasó un día antes. Los puestos de confianza, lo único que no se requiere para ingresar a los puestos de confianza es el concurso público. Sin embargo, para designar a una persona de confianza en estos puestos de alta jerarquía, se tiene que definitivamente ver 3 leyes. La primera es el Código de Ética de la Función Pública, el segundo es la Ley Orgánica del MINJUS, porque estamos hablando del INPE, y la Ley 31419 es sobre la idoneidad del acceso a la función pública. Dentro de estos requisitos está claramente establecido que se tiene que analizar la idoneidad
los no antecedentes policiales y también el respeto a las normas éticas de la función pública. Solicitó el apoyo del serenazgo para la intervención del vehículo que se daba a la fuga, que era conducido por quien dijo llamarse Iván Paredes Yataco, negándose a proporcionar algún documento que lo identifique y presenta aliento alcohólico. Se hace constar que en todo momento el conductor intervenido mostró agresividad, amenazando con palabras soeces, aduciendo ser abogado. En efecto, Iván Paredes Yataco es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, como lo dice en su presentación como jefe del INPE. Nos gustaría decir que no, pero hay más. 9 de enero del 2013. Un accidente de tránsito entre una camioneta rural del 2011 conducida por Emilio Iván Paredes Yataco. Llegaron los bomberos. En la denuncia se hace mención que el conductor de la camioneta rural al parecer se encuentra en estado de ebriedad por tener aliento alcohólico. Usted dirá, eso fue hace más de 10 años, pero el patrón, según estos registros, se repite. 5 de octubre del 2015. La camioneta fue chocada por Emilio Iván Paredes Yataco, sin documentos personales a la vista. Al solicitarle sus documentos, se constató que dicho conductor al parecer se encontraba con síntomas de ebriedad. Y ante esto, la pregunta es inevitable. ¿Qué antecedentes revisaron? ¿Qué méritos vieron? ¿Y qué estándar ético consideraron suficiente para entregarle la conducción de una de las instituciones más sensibles del país? Si usted cree que todos los eventos fueron al volante, no, hay más. 15 de mayo del 2018. Se intervino a 2 personas. Uno de ellos se identificó como Emilio Iván Paredes Yataco, quien manifiesta haber sido agredido físicamente en su rostro y parte de su cuerpo. Asimismo, refiere haber sido pateado en su cabeza y partes de su cuerpo, el mismo que presenta visibles síntomas de ebriedad. La persona que lo golpeó dice algo que nos pone los pelos de punta. Al promedio de las 23 horas, al sacar la basura, se percató que su hija se encontraba cargándola un individuo y que estaba drogada, para luego retenerlo y llamar a la policía. En ese momento, Iván Paredes tenía 54 años y la joven 19, 35 años menos. No solamente califica como poca idoneidad, es decir, o una falta al código de ética de la función pública. No solamente eso, sino que lo que se desprende de los documentos emitidos por la propia Policía Nacional del Perú es que fue detenido con un estado de ebriedad en el manejo de un vehículo, pero no solamente eso, sino que se negó a pasar el dosaje etílico. Eso es resistencia a la autoridad. El INPE no es cualquier oficina, es una institución responsable de 69 penales, más de 11.000 trabajadores y más de 100.000 internos. El problema, a diferencia de este video, es el silencio de quienes lo mantienen en el cargo. Quien maneja el INPE, definitivamente, según estos partes policiales, es una persona que antes no pudo manejarse ni a sí mismo. Qué rico tipo, ¿no? Bueno, queda claro que es un dipsómano, ¿no? Un alcohólico. Emilio Iván Paredes Yataco, actual jefe, manda más del INPE. O sea, esto es absolutamente inaudito. Hemos visto caso tras caso tras caso de cómo no solo en reiteradas ocasiones maneja en estado de ebriedad y tiene accidentes, incidentes con la propia policía, con otras personas, causando daño. Gracias a Dios no mataba a nadie.
en una ocasión involucrado con una jovencita de 19 años, 35 años menor que él, que decía el parte policial estaba drogada. Este señor es el que tiene que liderar la gran reforma penitenciaria en nuestro país. Y no olviden que en su momento cambiaron, ¿no?, el perfil necesario para que él pueda calificar para encargarse del INPE. Esto fue durante el gobierno de Dina Boluarte. Y recordamos una frase tristemente célebre de Eduardo Arana. Se tuvo que bajar, ¿no?, los requisitos porque no encontrábamos a nadie que pudiera cumplir con el perfil. Parte indispensable del control y de la seguridad en nuestro país es que en el INPE haya mano firme en contra de los delincuentes que desde sus celdas, ¿no es cierto?, siguen extorsionando, siguen liderando las bandas criminales más temidas del Perú. ¿Y qué más? El señor estaba en rojo, no pagaba su hipoteca, debía 384.000 y recién a partir de mayo del 2025 ya empieza a subir ya su calificación. Ahora está en ámbar, ¿no? Está pagando de a poco su hipoteca. Hemos chequeado en Experian y también en Equifax. Así que tenemos información de que era una persona endeudada, era una persona que tenía una vulnerabilidad económica que lo puede hacer propenso a recibir, ¿no?, algún sobrecito de un criminal de alto perfil que pueda, ¿no?, conseguir doblegar al jefe del INPE para que le habiliten en su cel de internet, para que pueda llamar por teléfono, para que metan chicas, para que consuman drogas y Dios sabe qué más. Es la persona idónea para realmente organizar, ¿no?, un operativo multisectorial para poder acabar con la inseguridad en nuestras calles. Nos parece que no, Y bueno, si esto lo hizo en su momento Dina Boluarte, ¿por qué lo mantiene el actual presidente José Gerí? Porque es más de lo mismo. Porque es más de lo mismo. No hay mucha diferencia entre José Gerí y Dina Boluarte en desempeño como presidentes. La única diferencia es que José Gerí es más simpático, ¿no?, y que sale bien en las cámaras, que declara mejor, que por lo menos enfrenta los micrófonos de la prensa, aunque vamos a ver cómo los enfrenta ahora después del Chifagate y después de todas estas cosas que estamos descubriendo de su jefe del INPE. ¿Va a seguir ahí el señor? ¿Va a seguir ahí el señor Paredes Yatacó? El borrachín que se escapa de la policía, que insulta al serenazgo, que trata de fugar de escenas del crimen durante reiteradas ocasiones. Y no me vengan con que no, esto es del pasado, eso fue en el 2016, 2013, 2015. Es una conducta reiterativa. Y vemos que el señor efectivamente tiene un problema con el alcohol y es una persona sumida en deudas de gran calibre, que ya ha empezado a pagar. Entonces, ¿es la persona idónea para ese cargo? A nosotros nos parece que no lo es. Vamos ahora con el siguiente reportaje y tiene que ver con el juicio de Susana Villarán. Qué curioso, ¿no? Qué raro que cuando se aparta el caso José Domingo Pérez empiezan a aflorar, a brotar, ¿no?, como flores, toda una serie de informaciones que no se habían conocido antes y que hemos tenido que guaquear de Justicia TV porque no se transmitieron. Vamos a contarles en este reportaje exclusivo y que es un destape que vamos a seguir, por supuesto, investigando, de Maribel Figueroa. Esto tiene que ver con una persona que era la cajera de mayor confianza de Susana Villarán, Felicita Graciela Cárdenas Vázquez. Ella ha declarado públicamente, ya ha entregado incluso cuadernos manuscritos que detallan cómo se movió dinero ilegal de Odebrecht y OAS durante la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima. Asimismo, los cuadernos de Nadine, igualito. Pero esto hasta el momento no se ha conocido. ¿Por qué? Porque José Domingo Pérez no filtra cosas que dañan a las amigas de Gorriti. Eso está claro. Y cuando lo multiplican por 0 a este fiscal empiezan a aparecer todas estas cosas. ¿No? Y esta prueba, ¿por qué no la hemos conocido antes? La señora dice que hace 5 años está diciendo, oye, yo quiero colaborar con la justicia. Y caso omiso, no la escuchan, no se oye, padre. Increíble.
Los secretos de Susana Villarán de la Puente, la mujer más corrupta del Perú, cabeza visible de la organización criminal Las Chalinas Verdes, no terminan de sorprendernos. Creo que va a ser el juicio más largo de la historia. Es tan largo que hasta Nicolás Maduro está preso y Susana no. Por primera vez y públicamente da la cara Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, la cajera de Susana Villarán y la mujer de su confianza, que tenía la tarea discreta de hacer los pagos al círculo de mayor confianza de la llamada tía regia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha habido un montón de plata. Yo le he apuntado todo. Entiendo yo que ahora que no está este equipo especial que fue diseñado justamente para proteger a los amigos del Foro de Sao Paulo, porque hay que ser realistas, todo lo que hemos visto hasta ahora es que han hecho el trabajo básicamente en favor de las empresas brasileñas. O sea, el equipo debe llamarse Lavado Odebrecht. Felicita Graciela acaba de entregar a las autoridades judiciales 2 cuadernos de apuntes que contienen los detalles de cómo se manejó el dinero sucio que entregaron las empresas brasileñas OAS y Odebrecht en tiempos del Club de las Manos Limpias, como se hacían llamar. Cuadernos escritos a mano con toda la contabilidad de a quién, cuándo y cuánto le pagaron por orden de Susana y que ordenaron destruir para no dejar evidencias de una de las más grandes tramas de corrupción en la Municipalidad de Lima. Todo eso está. Inclusive él me dijo que desaparezca el cuaderno, pero felizmente gracias a Dios no lo desaparecí, porque si no, de lo contrario, iba a estar involucrada en todo esto y yo no tengo nada que ver. Cuadernos que comprometen a Augusto Rey de Castro y a Nel Tausen, 2 personajes importantes en el manejo de los 11 millones de dólares que recibió Susana a cambio de firmar adendas lesivas para los usuarios y a favor de las brasileñas de la corrupción. Rey y Tausen no están incluidos como procesados gracias al fiscal del caso Lavajato, José Domingo Pérez, quien durante años supo de este pago por testimonio directo de la cajera Felicita Graciela Cárdenas, pero que nunca los incluyó, beneficiándolos abierta y groseramente, sin pudor alguno. Hizo mención que conoció a la señora Anel Tausen y que le entregó dinero, 8,000 soles. ¿Cuántas veces usted le entregó el monto de 8,000 soles? Ha sido en tres oportunidades más o menos, 3 a 4 oportunidades que me dejó la plata él, pero después ya el ingeniero le daba. Él le daba a ella para que pague a su persona. Tenía personal ella de que llevaba la propaganda, que esto, tenía su personal ella, por eso que le dejaba 8,000 soles. Aparte, también me comentó, me dijo, apunte que le había dado $10,000. Estamos hablando de un grupo de gente que no está comprendida dentro de la investigación fiscal y que ahora, a raíz de estas revelaciones de la señora Cárdenas, nos va a permitir conocer hasta dónde llegó el dinero que festinaron estas personas en actos de corrupción. Ahí también en la oficina de 3er piso había una oficina donde estaba trabajando Augusto Rey con Álvaro Espinosa, que decían que era el esposo de Daniela Maguiña. Augusto Rey se paga como 7, 8,000 soles. Varias veces se le pagó 7, 8,000 soles, 5,000 soles, algo así. Y a Álvaro Espinosa se le daba 5,000 soles. Con este testimonio demoledor, Susana Villarán tiene el agua sobre la cabeza y ante tremenda versión se confirma que estaba perfectamente enterada del dinero sucio que se movía y de la repartija que se hizo con la única finalidad de mantenerse en la Municipalidad de Lima. Hoy sabemos, para seguir robando. En la tesis de la Fiscalía, cuando estaba el equipo especial, prácticamente los 11 millones de dólares eran manejados por Susana Villarán y José Miguel Castro, y eso no es posible, pues en una campaña donde se involucraron a tantas personas, no es posible ni creíble que todo ese dinero se haya podido gestionar y gastar sin la participación de mucha más gente.
sea, los contratos decían eliminación. Pero hay más. En el juicio también dio la cara César May Rojas, dueño de la empresa constructora, consultora y servicios generales Generación SAC, empresa creada a pedido del fallecido Miguel Castro Budián para lavar el dinero sucio de las empresas brasileñas. Susana necesitaba eliminar la revocatoria en su contra y tener a su disposición dinero en efectivo. Para ello, Make fue el instrumento para limpiar el dinero. En tiempos de las chalinas verdes se robaba así. O sea, los contratos decían eliminación de desmonte. Si eran 1.000 cubos, le ponían 45.000 cubos. Entonces la sobrevaluación era sobre los volúmenes de las partidas, más no los precios. Ellos lo que necesitaban era cómo sacar el dinero. ¿Cómo lo sacaban el dinero? A través de trabajos ficticios. Se llama trabajo ficticio. Estos trabajos ficticios nunca se realizaron esos volúmenes ni esa cantidad. Aparte que le vuelvo a repetir, este contrato del 056 no se ejecutó. Tan solo sacamos el adelanto. Y como en toda organización criminal, usaban claves para los envíos. Los llamados libros eran tan abundantes que tenían que usar mochilas para llevar el dinero en efectivo. Yo a José Miguel Castro le entregué en su casa en 2 oportunidades. Yo fui con mi carro, en la puerta de su casa le entregué. Él lo llamaba libros. Tráeme 250.000 libros, 300.000 libros. ¿Susana Villarán tenía conocimiento también de esos libros? ¿Que era dinero? Como le comenté anteriormente, en el restaurante de don Fernando, porque conversábamos, ¿no? Ya se soltaba un poco, me decía que sí, que estaba enterada de toda la información y todo lo que hacía él, que es tanto así, que sabía cuáles eran las empresas que trabajaban con nosotros, ¿no? O sea, con ellos. Se acabaron las mecidas judiciales y hoy es necesario poner a buen recaudo a estos testigos. Empieza a salir toda la verdad y algunos personajes deben empezar a temblar. Lo que ha declarado la señora Graciela Cárdenas a mí no me sorprende, pero sí me causa mucha preocupación, porque dado el antecedente que hemos vivido, donde el señor José Miguel Castro tuvo 5 años esperando una colaboración eficaz que nunca llegó y que le costó la vida. Si existe verdadera voluntad de llegar al fondo, de conocer la verdad y aclarar esto, deberían brindarle las garantías necesarias a la señora Cárdenas para que pueda acogerse a la colaboración y brindar toda la información que necesita la justicia para cerrar este caso de una vez. Coincidentemente, con la separación de José Domingo Pérez, empiezan a hablar con más seguridad y confianza los testigos clave, quienes ya no tienen miedo a decir la verdad, de delatar a la lideresa de esta organización criminal. Bueno, la fiscal que ahora está a cargo de este caso se llama Isabel del Águila Ruiz. Doctora, por favor, a poner a buen recaudo a todos estos personajes que están apareciendo entregando información. No vaya a ser que se terminen suicidando, entre comillas, como José Miguel Castro alias Budián, ¿no? Un corte de 23 centímetros que según los primeros periodistas entusiastas por tratar de encubrir toda esta mugre, toda esta podredumbre que significó la banda de las Chalinas Verdes, dijeron que era un suicidio, cuando claramente ha sido asesinado y no supimos nada más del caso. Solamente estaba José Miguel Castro y Susana Villarán moviendo todos estos millones, que como ya estamos empezando a comprender por el testimonio de Felicita Graciela Cárdenas Vázquez y de este César May Rojas, en verdad sí había, ¿no?, una circulación de dinero de 8.000 soles en 3 o 4 oportunidades, ¿no?, entregados a quienes movían la campaña. ¿Cómo es posible que no esté comprendida en el proceso Anel Townsend, quien fue la que organizó y recaudó todos los fondos para la campaña de la no revocatoria? ¿Se imaginan ustedes si en el caso Cócteles pasara algo así, que excluyan a alguien? Han metido hasta la empleada y el sobrino de Yoshiyama, a todos en el caso. Pero en el caso de Susana Villarán no está Augusto Rey. Cuando estamos escuchando el testimonio de Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, que habla sobre el manejo de dinero que ha tenido Augusto Rey, y él está libre, no pasó nada con él, lo están encubriendo, eso es un delito. Anel Townsend, ¿por qué no está en el proceso? Porque son fiscales
afines a los intereses de IDL y de Gustavo Gorriti. Susana Villarán es fundadora de IDL. Sabemos que Gustavo Gorriti controlaba a José Domingo Pérez por testimonio de Jaime Villanueva, que solo sirve el testimonio de Jaime Villanueva cuando les conviene, ¿no? Pero aquí nosotros sí abrimos el abanico de posibilidades y le damos también la debida importancia a lo que ha contado este personaje que ha estado muy vinculado a lo más alto del Ministerio Público hace décadas. Y lo que él cuenta era que Gustavo Gorriti le daba indicaciones a José Domingo Pérez. Eso nunca se ha investigado. Aquí estamos viendo que hay encubrimiento. ¿Dónde está Marisa Glave? No hay. Todos los que estaban al lado, en la cercanía, en el círculo de más absoluta confianza de Susana Villarán, desaparecieron. Los multiplicó por 0 José Domingo Pérez. Realmente una vergüenza. Ojalá que esta fiscal no caiga en el mismo juego, porque es adjunta de José Domingo Pérez. Así que puede estar contaminada también. Bueno, por eso es urgente, señores, de que haya un nuevo fiscal de la Nación que ponga orden. Porque miren, se va José Domingo Pérez y empiezan a aparecer las pruebas. ¿Cuánto más habrá escondido? ¿Cuánto más habrá metido debajo de la alfombra este mal fiscal que está encubriendo a Susana Villarán hace años y donde hay un muerto ya? Ese es el nivel de podredumbre que significa el socialismo en nuestro país. Vamos al corte, pero antes una importante mención. Nos vamos al Carnaval de Río de Janeiro. Sí, porque Plaza Norte y Mall del Sur sortean un paquete doble con todos los gastos incluidos para ir a la fiesta más grande de Brasil este verano. Participe por cada 50 soles de compra hasta el 22 de enero. Este verano será o más bonito do mundo, gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Pausa y volvemos con más en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.